Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Undecoded. Yo soy Hiam Mituali y en este espacio os acerco a las voces más renombradas a nivel internacional, sacando los puntos clave de sus entrevistas más cotizadas. Y antes de empezar quiero agradeceros de corazón por estar aquí una vez más, escuchando y aprendiendo juntos en cada episodio. No olvidéis suscribiros, dar like, compartir y darle a la campanita para no perderos ningún episodio. Hablaremos sobre el impacto del uso de pantallas en nuestra vida cotidiana, un tema crucial en la era digital en la que vivimos. Para ello exploramos la entrevista de Catherine Price con Chris Williams en Modern Wisdom. Catherine Price es una reconocida periodista y experta en el ámbito de la salud y el bienestar digital, con una sólida trayectoria en la investigación del impacto de las pantallas sobre nuestra vida cotidiana. Catherine se ha especializado en analizar cómo el uso de los dispositivos móviles afecta nuestra memoria, atención, creatividad y calidad en nuestras relaciones personales. Es autora del exitoso libro Cómo romper con tu teléfono móvil, donde ofrece estrategias prácticas para reconectar con la vida real y fomentar hábitos más saludables. Por lo que en este episodio exploraremos sus ideas clave sobre cómo gestionar mejor nuestra relación con nuestras pantallas. Hoy os traigo 3 bloques. 1. Introducción a la dependencia tecnológica. 2. ¿En qué nos están afectando las pantallas? Y 3. Estrategias para reconectar con la vida real. Así que empecemos con el bloque 1. Introducción a la dependencia tecnológica. Pasamos entre 4 y 6 horas al día de media utilizando nuestros dispositivos móviles. Los estudios muestran que cuanto más joven, más tiempo de pantalla se utiliza. Muchos incluso hacemos multipantalla. Sin ir más lejos, el otro día mi hermano, que estaba viendo una serie, estaba a su vez en redes sociales. O incluso yo, mientras estoy viendo una peli o una serie, a veces me pongo a ver ropa en diferentes aplicaciones. Inevitablemente, para añadir 6 horas diarias para hacer esta actividad, sin contar las horas que dedicamos a las pantallas en el trabajo, hemos tenido que reducir el tiempo dedicado a hacer otras actividades. Esto básicamente es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es un concepto fundamental en la economía que se refiere al valor de la mejor alternativa que se renuncia cuando se toma una decisión. En otras palabras, representa los beneficios potenciales que se dejan de obtener al elegir una opción en vez de otra. Y eso es algo a lo que, según Catherine, debemos de prestar mucha atención, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de las horas invertidas que perdemos estando con nuestros móviles. Señala que si somos conscientes de ello y aún así estamos contentos con nuestra decisión, pues bien, al final ella no es quien para decirnos cómo invertir nuestro tiempo y qué hacer con nuestra vida. Pero cree que en la mayoría de ocasiones este uso no es intencional y que finalmente somos arrastrados sin darnos cuenta de que nuestro tiempo y nuestra vida está siendo robada en estos ratos que utilizamos delante de nuestras pantallas, que finalmente acaban sumando días, semanas, meses e incluso años. Porque la realidad es, o por lo menos la mía, que no somos conscientes de la cantidad de horas que estamos dedicando. Esto es debido a la dopamina entrando en acción. Usamos nuestros dispositivos a modo de premio, un hábito instaurado en nosotros para aliviar el aburrimiento. Si quieres saber por qué nuestro cuerpo reacciona de esta manera, os dejo el link de la entrevista del doctor Robert Lustig, donde detallamos más en profundidad los efectos de la dopamina en nuestro cuerpo y por qué se crean las adicciones. La adicción al móvil todavía no ha sido reconocida por el Colegio de Psicólogos, pero Catherine nos indica que los dispositivos móviles y las aplicaciones están diseñadas para que sean adictivas, y eso es porque utilizan los mismos principios psicológicos utilizados para las máquinas tragaperras. Y esta sí es una adicción reconocida por el Colegio de Psicólogos y se conoce como adicción conductual. Y esto no es porque sean iguales, sino porque están diseñados para maximizar el tiempo de uso. El mecanismo central es el refuerzo variable. Recompensas intermitentes e impredecibles, que, según Skinner, que fue un psicólogo conductista que desarrolló la teoría del condicionamiento operante, explicando cómo las recompensas y los castigos influyen en nuestro comportamiento. Esta es la adicción conductual más adictiva. Esto se ve claramente en los likes irregulares, en los colores brillantes, las notificaciones inesperadas, el deslizamiento infinito, nunca sabes qué llegará después, y las recompensas aleatorias. Por ejemplo, cuando entras en esta famosa aplicación de ropa súper barata, que no solo venden ropa, sino muchísimas más cosas. No voy a decir el nombre por si acaso, porque todavía no sé muy bien cómo funciona
esto de los algoritmos, pero si os dais cuenta y entráis en esa aplicación, literalmente parece una máquina tragaperras. No paran de salir recompensas, que si una ruleta, que si te doy 50 euros, que si envío gratis. Cree que es cuestión de tiempo para que el Colegio de Psicólogos admita el uso de teléfonos móviles como una adicción real. Pero también dice que no hace falta que acabe siendo reconocido por los psicólogos, porque al final del día es evidente que la mayoría los estamos utilizando de manera compulsiva y de que tenemos hábitos problemáticos en cuanto al uso de estos dispositivos móviles y las diferentes aplicaciones. Esta adicción o compulsión se puede ver claramente cuando estamos en un avión. Somos plenamente conscientes de que no tenemos conexión a internet y aún así de vez en cuando de manera casi automática sacamos el teléfono, lo utilizamos un poco, entramos en alguna aplicación y luego lo volvemos a guardar. O sin ir más lejos, cuando acabamos de aterrizar, casi de inmediato, se empiezan a escuchar todas las notificaciones de los diferentes dispositivos móviles que hay en el avión. El tema es que nuestro cerebro no elige cuándo liberar dopamina, así que para cualquier comportamiento que produzca dopamina, el cerebro lo liberará, sea o no una buena decisión o sea o no un hábito que queramos instaurar. Advierte que aunque esté muy bien que queramos bajar el estímulo de dopamina para que llegue a una producción natural, no hace falta irse al otro extremo y poner en práctica hábitos como los de el ayuno de la dopamina, que son conceptos que parece que están de moda ahora mismo, donde se prohíbe hasta el contacto visual. Al final la dopamina tiene una función muy importante en nuestra vida y no se trata de eliminarla del todo, simplemente de tenerla bajo control. Para ello es fundamental controlar nuestra relación con nuestros dispositivos móviles, ya que para Catherine son la fuente principal de estos factores desencadenantes de dopamina. Pasemos al bloque 2, donde os explico en qué afectan los dispositivos móviles y las aplicaciones en nuestra vida cotidiana. En primera instancia, afectan a nuestra creación de recuerdos. Para poder crear un recuerdo, estaremos todos de acuerdo en que debemos de vivir una experiencia. Si estamos con el móvil en medio de una interacción social, no llegamos a estar presentes en esa interacción, por lo que no estaremos experimentando al 100%. Bueno, es que en general, si estamos con el móvil, lo único que vamos a estar experimentando es aquello que estamos consumiendo. Según John Haidt, un experto en psicología que estudia cómo la tecnología y más concretamente los dispositivos móviles indica que los móviles bloquean las experiencias. Así que si para empezar no estás viviendo una experiencia, no tienes nada que almacenar. Y algo que le parece fascinante y de lo que no se está hablando mucho es el efecto que tienen las distracciones sobre la creación de recuerdos a largo plazo. Como comentado, no podemos recordar algo que no hemos experimentado. Pero es que para el proceso en el cual se pasa de un recuerdo de corto plazo a largo plazo, el cerebro necesita que el cuerpo produzca unas proteínas en concreto. Y esta producción de proteínas es fácilmente parado por las distracciones. ¿No os ha pasado alguna vez en una fiesta o en cualquier interacción social que alguien os ha dicho su nombre e inmediatamente lo habéis olvidado? Otra razón es que estamos expuestos a una cantidad de trabajo que está sobrecargando nuestra memoria de trabajo, que es la parte del cerebro encargada de retener y gestionar la información de forma temporal. Cuando esa parte del cerebro está saturada, no retenemos la información de la misma manera. Al final estamos intentando estar al tanto de demasiadas cosas. Estos dos puntos pueden tener un impacto sobre nuestra habilidad de ser creativos, de tener pensamiento crítico y de tener pensamientos más profundos. Porque si te paras a pensar en lo que consiste el pensamiento crítico, es la habilidad y creatividad de coger varias cosas que en primera instancia parecen no estar relacionadas y encontrar la conexión entre ellas. Pero para ello necesitas materia prima en cuanto a información se refiere. Si no tenemos materia prima y nuestra despensa está vacía, no tenemos nada de información con la que contrastar y hacer conexiones. Eso probablemente sea de los efectos más potencialmente peligrosos que surgen a raíz del uso de pantallas. Básicamente que cada vez seamos más torpes como sociedad y como individuos. Dejamos de tener materia prima, recuerdos y experiencias que necesitamos para ser alguien interesante y retrospectivo. Por otra parte, también afecta a nuestra capacidad de atención. Cada vez tenemos más dificultad para prestar atención. Nos comenta que no cree que hayan estudios o que ni siquiera se esté planteando. Sin embargo, sí que ha hecho entrevistas e investigaciones con expertos de atención como Gloria Mark, por lo que la opinión de la entrevistada está bastante fundamentada. Comenta que sería ridículo no creer que los diferentes dispositivos móviles están afectando nuestra capacidad de atención. Nos cuenta casos de gente que le encantaba leer y ahora no pueden ni terminar un artículo de una revista. Para ella tiene todo el sentido del mundo indicar que los móviles nos están entrenando para estar distraídos.
Esto tiene sentido porque en el contexto evolutivo, que por cierto adoro que hablen del contexto evolutivo y de por qué nuestro cerebro funciona de cierta manera en diferentes escenarios, me parece súper interesante. Total, que dice que el estado natural de nuestro cerebro es estar distraídos, porque antes, si hubiésemos estado demasiado concentrados en alguna tarea, no podríamos estar pendientes de potenciales peligros. Nuestros cerebros siempre van a tener una tendencia hacia la distracción. Y los móviles nos dan ese flujo constante de distracciones, ofreciéndonos posts cortos, rápidos, vídeos de 15 segundos, titulares, y cada vez que los utilizamos entrenamos a nuestro cerebro a eso mismo, a buscar rápido. A mí me pasa esto muchísimo, sobre todo viendo series y películas, porque cuando son demasiado lentas no lo puedo soportar y tengo que adelantar para llegar a esas escenas que tengan un poquito más de chicha. O sin ir más lejos, cuando estás viendo algún vídeo y lo pones al por 2 para verlo más rápidamente y que se acabe. La analogía que utiliza para entender un poquito mejor lo que quiere decir es como si en vez de ir al gimnasio a entrenar y a hacer crecer tus músculos, contratases a un entrenador que te incitara a quedarte en el sofá comiendo papas, que encima es lo que querías haber hecho desde el principio. Pero para no ser alarmistas, también nos indica que en cuanto tenemos la intención de querer dejar de lado los móviles y de prestar más atención a nuestra vida, implementando hábitos que potencien esta capacidad de atención, como pueda ser leer o meditar, toma tiempo y trabajo, pero los resultados se ven muy rápidamente. Y otra cosa en la que nos está afectando es a nuestra relación con el tiempo. El tiempo siempre va al mismo ritmo, así que por lógica nuestras experiencias siempre son al mismo ritmo. Algo que se lleva escuchando también toda la vida es que a medida que te vas haciendo más mayor, la vida parece ir mucho más rápida. Se comenta en el podcast, y yo también estoy de acuerdo, en que esto puede deberse a la monotonía del día a día. Vamos al trabajo todos los días, cogemos siempre la misma ruta para ir, la misma ruta para volver. No hay novedades y para que una experiencia sea recordada, tiene que ser digna de recordar. Quiero decir, si os pido que me relatéis algo que ocurrió en vuestra vuelta a casa del martes pasado, ¿sabríais indicarme algo interesante? Esto, como siempre, es un tema totalmente aparte que quisiera desarrollar más en profundidad en otro episodio. Sin embargo, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Tenemos los móviles tan engranados en nuestras manos que incluso viviendo experiencias dignas de recordar, no las recordamos del todo porque no estamos presentes en la experiencia al 100%. Además, que el uso de los dispositivos móviles nos hace percibir que el tiempo pasa muchísimo más rápido. ¿O nunca habéis estado en una red social y de repente os habéis dado cuenta que han pasado 4 horas? A mí me ha pasado. Catherine nos comenta una situación que vivió con su marido cuando recién habían empezado a implementar estos nuevos hábitos, donde decidieron dejar el móvil durante un día entero. Lo dejaron la noche anterior. Lo primero que experimentaron fue que su cerebro se sintió alarmado. Sintió que tenía muchísimas cosas que hacer y que habían dejado pendientes. Hacer X compra, hacer X tarea. Decidieron no hacerle caso y calmar el cerebro, y a la mañana siguiente se despertaron, desayunaron, tomaron café, hablaron, pasearon, jugaron con su hija, y a la que se dieron cuenta solo eran las 11 de la mañana. Catherine quedó sorprendida porque en un día normal, con todo lo que habían hecho, ya serían las 3 de la tarde. Este tema lo trató con David Greenfield, psicólogo especializado en la adicción a la tecnología, él sí lo considera adicción, y el impacto del uso excesivo de los dispositivos móviles en nuestra vida, y es fundador de un centro de adicción a la tecnología. Y le comentó a Catherine que lo más triste que ve en sus pacientes es que la percepción del tiempo de estas personas cambia drásticamente y la vida les empieza a parecer aburrida. Nos hemos habituado a recibir dopamina constantemente de nuestros teléfonos y esto nos lleva a la problemática comentada, donde empezamos a percibir la vida de manera aburrida. Según David Greenfield, cuando usamos las pantallas disociamos de la vida real y eso es lo que hace que parezca que el tiempo pasa más rápido. Por otra parte, evidentemente está afectando a nuestras relaciones de pareja, sociales y familiares, y la conexión que mantenemos con estas personas. Para ver esto solo hay que salir a cenar o a comer y podremos observar que en cada mesa hay personas o bien que están utilizando el móvil o bien que lo tienen encima de la mesa.
Yo soy la primera que peca de esto. Es verdad que intento no utilizar el teléfono, pero el móvil siempre está presente y a la vista. También nos afecta en nuestro sueño, y esto no solo hace que estemos más cansados, sino que la falta de sueño, que se considera dormir menos de 7 u 8 horas, genera cortisol, y el cortisol eleva la presión arterial, las pulsaciones y nuestros niveles de glucosa en sangre. Esto es genial si estás corriendo de un león, pero no tan genial cuando está crónicamente elevado. Altos niveles de cortisol están relacionados con el riesgo de contraer un ataque al corazón, de contraer diabetes tipo 2, obesidad y demás. Por lo que se puede decir que la falta de sueño también está ligada a las mismas enfermedades relacionadas con niveles altos de cortisol. Además, la luz azul es percibida por nuestro cerebro igual que la luz solar. Así que si lo utilizamos antes de irnos a dormir, básicamente le estamos haciendo creer a nuestro cerebro que todavía es de día. Otro en la lista es la influencia que tiene el contenido que consumimos en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones y en nuestros comportamientos. Esto se puede ver, por ejemplo, en los retoques estéticos, donde cada vez más mujeres tienden a tener la misma cara, las mismas pestañas, la misma nariz, la misma boca, la misma forma facial. Y con esto no quiero decir que esté en contra de los retoques estéticos, cada uno que haga con su vida lo que quiera. De hecho, hay alguno que yo incluso me quisiera hacer. Pero es simplemente a modo de señalizar cómo los algoritmos influencian nuestra toma de decisiones, ya que esto ocurre porque todas las mujeres estamos consumiendo el mismo contenido y viendo los mismos estándares de belleza constantemente. Esto se puede ver en muchos más ámbitos, como en la ropa, en los estilos de pelo, en los estilos musicales. Y volvemos a lo que comentábamos al principio. Acabamos convirtiéndonos en personas menos interesantes. Cada vez somos más iguales y tenemos menos ideas creativas. Todos acabamos siendo idénticos físicamente y actuando de la misma manera. Evidentemente esto no creo que sea la norma general y no nos pasa a todos, ¿no? Supongo que tendrá mucho que ver con las diferentes personas. Yo sí que he de admitir que hay muchas cosas que me influencian, pero me sigo considerando una persona bastante creativa y con una identidad personal. Y además mi entorno tampoco considero que sean así. Sí que veo que puedan influenciarles cosas que vean en el contenido que consumen, pero a su vez veo su propia identidad, por lo que tampoco lo llevaría a este extremo en el que todos somos iguales. También he de decir que no sé si será diferente en América. Donde sí que lo veo reflejado es en las generaciones más jóvenes que han nacido ya con estas nuevas redes sociales, las más recientes, en sus vidas. De hecho, el entrevistador comenta sobre un artículo que vio que se llamaba ¿Dónde están los emos? Parece que han desaparecido y no hay tantos como antes. Indica que parece que antes había una cultura más diversa entre los jóvenes, tanto de estilos musicales como de vestimenta, como de actitudes y comportamientos, y que hoy en día la juventud se ve más homogeneizada. Al final los algoritmos están reorganizándonos la vida de manera silenciosa y es algo que sí debemos tener en cuenta. Además estamos empezando a tener relaciones con este algoritmo y no hay que irse muy lejos para verlo con la implementación de la inteligencia artificial, donde muchas personas están utilizando esta herramienta a modo de psicólogo o incluso a modo de amigo. Evidentemente, la inteligencia artificial va a cambiar la manera en la que nos relacionamos y nos comunicamos y tendrá impactos sobre la producción de dopamina. Catherine afirma que tendrá un grave impacto sobre nuestras relaciones y tendremos menos relaciones sociales y más relaciones digitales, pero no con otras personas, como estamos acostumbrados hoy en día, sino con robots. Yo personalmente no pienso que la IA llegue tan lejos, sinceramente. Por una parte, para crear IA se necesitan una cantidad de recursos naturales enormes que además ya están empezando a ser limitados y también se necesita muchísima energía. Por lo que llegar a ese extremo en el que no podamos distinguir entre la vida real y lo digital, creo que queda mucho. Y por otro lado, también considero que vivimos en una sociedad que, aunque no esté dirigida de la manera más óptima, y hablo de manera general, ya que se tienen más en cuenta los intereses capitalistas e individualistas sobre los sociales, en mi opinión, y dejando atrás conspiraciones en las que no me voy a meter porque no tengo ni idea, estoy convencida de que se acabará teniendo algún tipo de control sobre estas nuevas herramientas. No niego que vaya a afectar y que vaya a haber una parte de la población que igual le cueste más discernir entre la realidad y la ficción, pero no creo que vaya a ser un caso globalizado y para nada pienso que vayamos a acabar siendo controlados por robots. Y para terminar con mi reflexión en este aspecto,
Creo que tendemos a ser bastante negativos a los cambios y que nos cuesta ver otras formas de vivir y de comunicarnos. Es verdad que en los últimos años hemos pasado de 0 a 100 en varios ámbitos tecnológicos, pero por lo que puedo ver, cada generación ha tenido su innovación tecnológica, donde mucha gente preveía el fin del mundo. Quiero decir, la televisión era cargada por el diablo, la caja tonta, luego el internet, luego los móviles, ahora la IA. Todos son herramientas que nos han ayudado a mejorar y a cambiar la manera en la que nos comunicamos. Pero esto no quiere decir que sea peor, simplemente es diferente a lo que estamos acostumbrados. Para mí, la mejor manera de afrontarlo es entendiéndolo, usándolo como herramienta y siendo conscientes de sus efectos en nosotros, entendiendo que lo bonito de estar en este mundo es experimentar la vida real. Y en cuanto a lo que pueda acarrear a las generaciones futuras, considero que eso está en nuestras manos, más que en las manos de cualquier tecnología que salga al mercado. Si desde la cuna se ponen límites y se educa bien, el 90% está hecho. Y luego rezar de que tu hijo sea normal y no quiera mantener una relación con un robot. Pero no podemos darle el poder a un tercero de cómo vaya a ser nuestro hijo o nuestra hija. Pero bueno, sigamos. Vamos a entrar en el bloque número 3, que es donde os voy a dar las estrategias para reconectar con la vida real. Lo primero es que cuando cojas el móvil te preguntes ¿para qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué más hay? En su libro habla de este método y consiste en hacerse esas 3 preguntas antes de empezar a utilizar el móvil. Y de esta manera evitamos cogerlo de manera automática. Para acordarnos de hacer este ejercicio, nos comenta que pongamos una especie de goma elástica alrededor del móvil que nos hará pensar durante microsegundos antes de cogerlo y acordarnos de que tenemos que hacernos esas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Hay una razón por la que ibas a coger el móvil ahora o ha sido automático? ¿Quieres enviar un mensaje, hacer una foto? ¿Por qué ahora? ¿Tiene que ver con la hora a la que es del día? ¿Es por la mañana? ¿Es por la noche? ¿Ha sido una respuesta emocional porque estás aburrido o necesitas una distracción? ¿O te estabas sintiendo solo y buscabas una conexión? Y la pregunta, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hay que puedas hacer que despierte el estímulo del premio sin que sea utilizando el teléfono? Si por ejemplo querías buscar una conexión, en vez de coger el teléfono y entrar en una aplicación social, puedes llamar a un amigo. También existe la opción de no hacer nada. Nuestros cerebros también necesitan quitarse la presión de toda la información que le estamos metiendo en el día a día. Y es bueno para nuestro cerebro estar aburridos de vez en cuando. Y otra opción es decidir usar el móvil, que también está bien siempre y cuando lo estemos haciendo desde un lugar consciente. Otro tip que nos puede ayudar es intentar estar más presentes y buscar nuevas experiencias. Y recordad que no hace falta tirarse en paracaídas para vivir una nueva experiencia, ya que también hay novedades en lo mundano, como tratamos en la entrevista de la doctora Ellen Langer. Si estamos más presentes, podremos encontrar novedades en las acciones que realizamos de manera diaria. Otro hábito que podemos implementar es que el teléfono esté fuera de nuestra habitación antes de irnos a dormir. Esto nos va a ayudar a dormir mejor y a mejorar nuestros hábitos, tanto mañaneros como los de final de la tarde. Otra acción que podemos implementar es hacer que nuestro teléfono sea lo más aburrido posible. Esto creo yo que es sobre todo para las personas que se quieren desintoxicar del todo y no quieren utilizarlo para nada, pero básicamente es eliminarte las redes sociales más problemáticas o las aplicaciones más problemáticas para ti. En mi caso son las redes sociales y de vez en cuando me las he quitado, y si he querido utilizarlos los he hecho desde el iPad o desde el Explorer, lo que hace que la experiencia sea más vasta, digamos, menos fluida. Y sinceramente esto lo hice con Instagram y utilizándolo desde el Explorer no estaba más de 10 minutos porque la experiencia es horrible. Otra cosa que yo hago también, ya que como ahora estoy haciendo contenido y demás, sí que quiero utilizar las redes sociales, es que me he hecho un botón donde si lo aprieto la intensidad del color baja. Esto se puede hacer desde ajustes en accesibilidad. Haré un pequeño tutorial y lo subiré a Shorts para que lo podáis ver. Pero esto hace que el estímulo sensorial sea menor, por lo que hace que el móvil sea un poco más aburrido. También lo que hice durante una temporada fue tenerlo en blanco y negro, que todavía es menos estimulante. He de decir que muchas veces se me olvida y no lo pongo, y tengo el botón para que sea fácil de quitar y poner en caso de que quiera hacer una foto o quiera ver los colores de verdad por cualquier razón. Es un hábito que parece que no, pero cuesta bastante llevarlo a cabo. Los tips que vamos a recomendar ahora son más enfocados a mejorar nuestra capacidad de atención, y Catherine indica que sin duda es posible mejorarlo, pero dice que es fundamental
que lo primero que tengamos sea la voluntad. Para empezar, debemos construir una base consciente de atención plena en el día a día. Por ejemplo, en cuanto a dejar el móvil fuera de la habitación, podemos poner un libro en la mesita de noche y de esta manera matamos 2 pájaros de un tiro. Implementamos el hábito de leer antes de irnos a dormir, que de por sí va a mejorar nuestra capacidad de atención, y por otro lado, dejamos el móvil fuera de la habitación, que acabamos de comentar qué beneficios tiene en nuestra salud. Al principio será difícil, pero debemos ser amables y pacientes con nosotros mismos. También podemos practicar algo más formal, como es meditar. Una meditación consciente donde tratemos de prestar atención a los ruidos o a nuestras sensaciones físicas o a nuestra respiración, y cuando nos vayamos, nos pongamos a pensar en otras cosas, intentamos volver. Y poquito a poco mejoraremos este hábito. No todo el mundo siente que tenga el tiempo para meditar en el día a día, por lo que empezar leyendo un libro es un buen primer paso. Otro tip es centrarnos en una cosa a la vez, es decir, no tratar de hacer multitarea. Esto puede ayudar a callar el cerebro y empezar a tolerar mantener la atención durante un periodo más largo de tiempo. Nos indica que en el momento en el que empecemos a implementar estos hábitos vamos a sufrir una clase de síndrome de abstinencia y que va a ser difícil, pero comenta que debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo queremos estar viviendo nuestras vidas? ¿En qué queremos centrarnos y prestar atención? ¿Y en qué queremos dedicar nuestro tiempo? De esta manera podremos fijarnos más en esas cosas, priorizarlas, y menos tiempo querremos pasar con nuestros dispositivos móviles. Al final, dejemos de utilizar los móviles como si fueran drogas, que nos inhiben de nuestras emociones y nos distraen de nuestros problemas del día a día, porque al final es eso, es nuestra escapatoria de la vida real. Nos sentiremos raros, pero al final valdrá la pena porque acabaremos sintiéndonos menos ansiosos, más vivos, igual no genial, pero por lo menos más vivos. Para cerrar este episodio os dejo una reflexión que pueda acompañaros más allá de estas palabras y os quiero plantear 2 preguntas. ¿Estás viviendo tu vida o simplemente la estás deslizando con tu dedo? Cada vez que desbloquees tu móvil, piensa si ese gesto te acerca a la vida que deseas o te aleja de ella. Y la segunda pregunta es, ¿cómo sería tu día si eligieras conscientemente cada momento? Imagina un día en el que cada acción, cada pausa, cada conversación no estuviera interrumpida por notificaciones. Estas reflexiones no buscan juzgar, sino invitar a la consciencia. La tecnología está aquí para quedarse, pero la forma en la que decidamos integrarla en nuestras vidas depende única y exclusivamente de nosotros. Muchas gracias por quedaros hasta el final, y si os ha gustado el trabajo e investigaciones de Catherine Price, os leo en comentarios.